Villarreal, que hoy va a ser moderador y es integrante también del Consejo, a todas y a todos los miembros del Consejo del Foro Nacional de Turismo. Me da muchísimo gusto saludar también a mi esposa que me acompaña hoy aquí, Carolina. A Rafa, presidente de la Mexicana de Hoteles, muchas gracias, estimado Rafael García. Silvia Hernández, exsecretaria de Turismo, muchas gracias, querida Silvia. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas aquí, don Fernando Olivera, secretario de Turismo en Guanajuato. Fuimos compañeros. Tuve la oportunidad de aprender mucho de Fernando porque fuimos subsecretarios juntos en la Secretaría de Turismo Federal. Me pidieron que preparara una presentación breve de más o menos unos 20 minutos, entiendo, Oscar. Y después de la presentación entiendo que habría un diálogo con todas y con todos ustedes, moderado por Óscar Espinosa Villarreal. Entonces, si me lo permiten, yo iría primero de algunos aspectos generales para después aterrizar de manera más específica en el tema concreto que tiene que ver con el turismo. Empezar por decirles que estoy convencido de que el país hoy no va por el camino correcto, que más allá, digamos, de la estridencia del discurso político, el tema de la corrupción sí es un problema grave. Más allá de lo que podamos decir los candidatos o los políticos, ahí están los datos que recientemente dio a conocer Transparencia Internacional, probablemente el organismo más serio, más robusto en temas de medición de corrupción en todo el mundo. Hoy ya México, de acuerdo a Transparencia Internacional, ocupa el último lugar en materia de sobornos entre todos los países de América Latina y el Caribe. Segundo, tenemos un problema grave de desigualdad, es decir, esta distancia, esta brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada. De todos los países de la OCDE, ya somos el país más desigual. Tenemos un problema serio de violencia en el país. Hay estadística confiable desde hace 20 años, desde 1997, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como lo pueden ver en la gráfica, desde hace 20 años no teníamos un año con tanta violencia como cerró el año 2017. Es decir, nunca en 2 décadas, de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno federal, habíamos tenido tanta violencia como en el año 2017, y lamentablemente 2018 empieza pues con datos todavía más delicados. El primer bimestre de 2018 vuelve a romper récord como el bimestre más violento en las últimas 2 décadas. En 2014 se presentó lo que iba a ser la nueva estrategia de seguridad, pues consistentemente ha seguido aumentando la violencia. El aumento acumulado ya es de casi 60%, y lamentablemente es un problema que tenemos bastante generalizado en el país. Es decir, de 2014 a 2017, este aumento en la violencia se ha registrado en 29 de las 32 entidades federativas, es decir, prácticamente en todos los estados del país, en mayor o en menor medida, ha habido un incremento en la violencia. Y el tema en el que me quiero concentrar es en el reto que tenemos como país en materia de generación de empleos. Voy a tomar datos de 2017 porque es el último ejercicio fiscal completo que ya cerró. Buscaron empleo, particularmente jóvenes que buscan incorporarse a la población económicamente activa, aproximadamente 1.200.000. De ese 1.200.000 solamente están encontrando empleo, incluyendo quienes están en la economía informal, aproximadamente 750.000. Eso quiere decir que casi 500.000 de personas, fundamentalmente jóvenes, no están encontrando una oportunidad de trabajo. ¿Qué provoca esto? Varias cosas. La primera es la precarización del salario. Es decir, por una lógica elemental de oferta y demanda, cuando tenemos mucha gente buscando trabajo y hay pocos empleos disponibles, los salarios van a tender a bajar.
Es decir, si hay una fila de 100 personas buscando un trabajo y solamente hay 5 plazas disponibles, es muy probable que aun cuando se pague un salario bajo, sí haya 5 personas dispuestas a contratarse por ese salario. Por eso cuando en un país se abre tanto la brecha entre la oferta y la demanda, los salarios se empiezan a precarizar. Estas son cifras oficiales del INEGI. Los empleos mejor pagados, es decir, de 3 salarios mínimos en adelante, claramente han venido disminuyendo en la comparativa de 2016 contra 2017. En cambio, los empleos que sí se están generando son empleos de hasta 2 salarios mínimos. Dicho de otra manera, tenemos muchos jóvenes buscando una oportunidad y no hay capital suficiente, es decir, no hay fábricas suficientes, no hay hoteles suficientes, no hay restaurantes suficientes, no hay despachos suficientes para que todas esas personas puedan encontrar una oportunidad de trabajo. ¿Qué sucede? Pues fundamentalmente 2 cosas. Una, la que ya comentábamos, se contratan como pueden o por lo que pueden, o segundo, tenemos cada vez una cantidad mayor de jóvenes que no están ni estudiando ni tampoco trabajando, lo cual genera problemas sociales enormes que ustedes conocen. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Solamente hay una. La solución en una palabra se llama mayor inversión. Porque para que se genere un nuevo empleo, los empleos no los genera el gobierno y no se generan solos. La única manera de que se genere un nuevo empleo es cuando una empresaria o un empresario como ustedes decide arriesgar su capital e invertirlo. Porque abren un nuevo restaurante, porque abren un nuevo hotel, porque abren una nueva tienda que presta servicios, porque se abre una nueva tienda donde se van a vender artesanías para los turistas. Es decir, la única manera de que nazca un nuevo empleo es a partir de la inversión. Ustedes sí están haciendo la chamba. Ese aplauso es para ustedes, porque ustedes son los que invierten y los que además sí están haciendo el trabajo. Si ven esta gráfica, la barra verde claro es la inversión privada, el azul oscuro es la inversión pública. La iniciativa privada en México le está cumpliendo al país. Ustedes como sector le están cumpliendo a México porque están invirtiendo. El que no está haciendo la parte que le corresponde es el gobierno, porque la inversión pública, particularmente en infraestructura, está en un nivel de mínimo histórico prácticamente como proporción del PIB de los últimos 70 años. Y claro, va a haber quien diga, bueno, hay poca inversión pública porque se cayó el precio del petróleo y porque disminuyó la producción de petróleo, pero ese no es argumento suficiente. Primero, no es argumento suficiente porque el gobierno se ha endeudado de manera muy importante. Cuando empezó este gobierno, la deuda como proporción del PIB era de 38%, hoy es más o menos de 50%. Entonces, dinero ha habido y mucho. Segundo, porque como lo pueden ver en esta tabla, es cierto, sí se cayeron los ingresos petroleros, pero los no petroleros, señaladamente los tributarios, aumentaron muchísimo. ¿Por qué? Por la reforma fiscal de 2013. Ustedes de 2013 para acá están pagando bastantes más impuestos de los que pagaban antes y por lo tanto el gobierno ha tenido más dinero, es decir, ya en ingresos totales vemos que año con año ha habido crecimiento en el ingreso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entender que la razón por la cual se cayó la inversión pública, fundamentalmente en infraestructura, no es por falta de recursos, sino porque se aumentó el gasto corriente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el gasto corriente para aumentar el gasto en infraestructura, de tal manera que entre la inversión privada que ustedes realizan y la inversión pública podamos regresar a niveles de 25 puntos del Producto Interno Bruto, como ya habíamos estado en algunos otros momentos relativamente recientes. Segunda cosa que tenemos que hacer para que haya más inversión, porque otra vez, solo con inversión va a haber empleo. ¿Qué hacer para que haya inversión? Cuidar la estabilidad macroeconómica del país. Un error histórico de las naciones es creer que lo que costó muchísimos años conseguir,
A todas y a todos los que están aquí les tocaron las crisis económicas, las devaluaciones, aquellas inflaciones que llegaron a rebasar el 100% anual, no se diga las del sexenio de Miguel de la Madrid, y a veces creemos que esa estabilidad macroeconómica que hemos conquistado va a permanecer por sí sola. Tenemos que cuidar, uno, la responsabilidad fiscal, que el gobierno no gaste más de lo que le ingresa. Segundo, respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Tenemos también que cuidar el Estado de Derecho. ¿Quién va a querer invertir cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay certeza del cumplimiento de los contratos? Cuarto, necesitamos un marco fiscal adecuado. Entender que una reforma fiscal no implica solamente pensar en cómo el gobierno recauda más dinero, sino sobre todo pensar esa reforma fiscal, cómo va a impactar a quienes invierten, hacen crecer la economía y generan los empleos. Entender, y esto es muy importante, que el tema de la desigualdad en nuestro país no solo es un problema de orden ético, de suyo lo es. El que unos cuantos lo tengan todo y tengamos 10 millones de personas en pobreza extrema que sufren para darle de comer a sus hijos, es un problema ya de entrada de orden ético, de orden moral, pero es también un problema de orden económico. Hoy está absolutamente acreditado por los economistas en el mundo, ya no está a discusión, que cuando los niveles de desigualdad en un país son demasiado amplios, esa desigualdad se convierte en un problema para el crecimiento económico. El ejemplo en el sector turístico es clarísimo. Cuando a la gente más rica del país le ingresa más dinero a su bolsillo, ya no pueden viajar más de lo que viajaban, ya no pueden gastar más de lo que gastaban. En cambio, cuando a la gente con menores ingresos le ingresa más dinero a su bolsillo, ese dinero, casi con toda seguridad, se convierte en gasto y eso dinamiza la economía. Y por eso reducir los enormes niveles de desigualdad que tenemos no solo es un imperativo de orden ético, sino también una condición necesaria para que haya mucho mayor dinamismo, más gasto en la propia economía y por supuesto eso incluye a este sector. Y déjenme concentrarme en una cosa, porque si el planteamiento es no hay empleo suficiente, necesitamos que crezca la economía, ¿qué podemos hacer? Yo creo que una de las cosas más importantes, más eficaces que puede hacer el gobierno es apoyar al sector turístico. Se pierde de vista que en este sector trabajan aproximadamente 4 millones de personas. Es decir, estamos hablando de más de 16 millones de personas que indirectamente dependen directamente del turismo. 4 millones de empleos genera solamente este sector. Casi 9% del Producto Interno Bruto, del total de nuestra economía, depende directamente del sector turístico. Es decir, la ecuación es muy simple. Si hay más turismo, hay derrama económica y hay empleo. Así de claro y así de simple. ¿Qué hay que hacer para que haya más inversión en el sector turístico, para que crezca más el sector turístico, para que haya más turistas y por lo tanto más derrama y más empleo? Ustedes lo saben muy bien, voy a recapitular algunas cosas básicas. Uno, el tema de la conectividad es fundamental. Cuando yo estuve en la Secretaría de Turismo, me tocó vivirlo muy de cerca, trabajando, por cierto, aquí anda Sergio Alard, que en ese entonces no presidías Canaero, Sergio. Lo que hicimos fue un estudio muy serio, muy profesional, con una consultora internacional, con SHNI, de origen-destino, es decir, identificamos áreas de oportunidad de negocio para las aerolíneas, es decir, puntos entre los cuales mucha gente quería viajar y no había ruta aérea. Y lo segundo, se inició toda la discusión para modificar particularmente el acuerdo bilateral con Estados Unidos y que disminuyeran las restricciones a las líneas aéreas para que pudieran viajar a más destinos del país. Debo reconocer que la consolidación de mucho de lo que iniciamos ocurrió ya después, pero afortunadamente se inició ese trabajo. Este ha sido un sector muy participativo
que ha obligado a los gobiernos a dar continuidad a las políticas públicas independientemente de quién está en ese momento en el gobierno, y hoy tenemos una mucho mejor conectividad aérea de la que teníamos hace algunos años. Hay que seguir trabajando en la conectividad aérea. Segundo, seguir diversificándonos, es decir, no depender de un solo país de origen. Sabemos que es altamente dominante Estados Unidos en términos del origen de nuestros visitantes, seguir con la estrategia de diversificación con otros orígenes y por supuesto también diversificarnos en los destinos. Somos una potencia en sol y playa, pero tenemos también enorme potencial en materia de ecoturismo, en materia de turismo cultural y de muchos otros sectores del turismo que ustedes conocen muy bien. La promoción es fundamental. Y aquí ustedes deben seguir exigiendo que los recursos de promoción, particularmente los que ejerce el Consejo de Promoción Turística, se ejerzan con criterios absolutamente técnicos, no con criterios políticos, que realmente esos recursos vayan a donde tienen que ir. Y en esto ustedes como sector tienen que apretar muy fuerte, porque siempre está la tentación de los políticos de invertir esos recursos en los medios en donde los políticos quieren hacer eso, política. Y esos recursos del Consejo de Promoción Turística tienen que ir a los medios que realmente permitan comunicarse con la gente, que son turistas potenciales y que van a venir a conocer nuestro país y a gastar su dinero en beneficio de las familias mexicanas. Por supuesto, seguir mejorando nuestros productos turísticos. Déjenme detenerme en este punto que me parece fundamental. Decía yo al principio, problema enorme que tenemos en el país, no hay empleo suficiente. La única manera de que haya empleo es con inversión. Entonces, lo que el sentido común diría es, pues el gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos para promover la inversión. Y resulta que en la práctica es todo lo contrario. ¿Quieren ustedes construir un nuevo hotel? Pues bienvenidos al Via Crucis. Primero, el uso de suelo con el municipio y después la licencia de construcción. Y resulta que el suelo está en un área de forestal y entonces el trámite ya no es con el municipio, sino que se requiere una manifestación de impacto con el Estado, pero también se requiere otra con el gobierno federal. Y en lugar de que el gobierno diga, ¿quieres invertir tu dinero? Eso es lo que necesitamos en el país para que se generen empleos. El gobierno en los 3 órdenes de gobierno pone todos los obstáculos. Y de veras que es lo más absurdo que hay en nuestro país. O sea, el gobierno debería de ver cómo le hace para facilitar que la inversión se acelere. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una nueva figura a nivel nacional, el ombudsman de la inversión. Es decir, así como hoy cuando hay una violación a los derechos humanos hay una autoridad nacional fuerte, robusta, que da seguimiento, estamos proponiendo que haya una autoridad que acompañe a los inversionistas para que cualquier obstáculo que se encuentren, en cualquier orden de gobierno, esa autoridad tenga como única responsabilidad que lo más rápido posible se elimine el obstáculo para que se pueda concretar esa inversión. Otro punto muy importante es seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto. Es de veras es un disparate estar cuestionando este asunto. Digo, menos mal que ahora ya empezaron con que vamos a ver. A ver, tuve la oportunidad de platicarlo con Sergio. A ver, me corriges. Es un asunto de orografía, es decir, de las montañas. La aproximación tanto al de Santa Lucía como al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solamente se puede dar por orografía, por las montañas que ahí están, por un mismo punto, que es San Mateo. Para que 2 aviones puedan volar por un mismo punto de manera simultánea, tendrían que poderse despegar por lo menos 1000 pies uno de otro. Por la altura de las montañas ahí, eso es materialmente imposible. Como lo más que se pueden llegar a despegar
es entre 600 y 700 pies, pasamos entonces a la segunda regla, que es que un avión se va a tener que separar de otro por lo menos 8 millas. Eso hace que no puedan funcionar a toda su capacidad estos dos aeropuertos. Entonces, esta idea de que en lugar de construir el nuevo aeropuerto, vamos a utilizar el de Santa Lucía, con el disparate adicional de que si alguien viene de Nueva York y pensaba ir a Puerto Vallarta, y entonces va a volar a un aeropuerto y después se va a tener que transportar como 40 kilómetros para llegar al otro aeropuerto y de ahí tomar el otro vuelo. Es decir, este asunto no debería estar a discusión. Hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político. Donde se construye el nuevo aeropuerto debe tener una lógica técnica, no una lógica política. Y finalmente, con la cantidad de dinero que ya hay invertido ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar esos miles de millones de pesos que ya se están invirtiendo ahí tirados? Entonces, convencido de que tenemos que continuar con la construcción del aeropuerto y cambiar el enfoque de la discusión. Yo cuando oigo políticos en el radio que dicen, porque miren, ustedes han ido al aeropuerto y las filas que ya tenemos que hacer, eso es lo de menos. Son pocos los que viajan en avión, el problema no es ese. El problema es más bien que hay 4 millones de personas en este país cuyo trabajo depende del turismo. Y el turista que más gasta es justamente el turista que se mueve en avión. Gasta el triple que el turista que se mueve por tierra y gasta como 20 veces más que el turista que se queda en la frontera. Entonces, no es para que viajen más cómodos los que usan los aeropuertos, es para que haya empleo en el país y para impulsar el desarrollo económico de hoy 4 millones y seguramente más adelante muchas más personas. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguir invirtiendo en infraestructura. No todo es el turismo aéreo, tenemos que tener las carreteras en buenas condiciones, carreteras seguras, los puertos para cruceros, la infraestructura en nuestros pueblos mágicos, y con esto concluyo. Este siempre es el elefante en medio de la sala en el sector turismo, del que por alguna razón no se quiere hablar, pero que es en realidad, y hay que reconocerlo, el riesgo número 1 que tiene el sector, y es el tema de la seguridad. Porque todo lo que hasta ahora hemos platicado es muy importante, la promoción, la conectividad, la infraestructura, pero ya lo hemos visto en algunos destinos de nuestro país, cuando la seguridad se descompone a un cierto grado, ya no va a haber promoción, infraestructura o conectividad que pueda subsanar esa dificultad. Entonces tiene que ser una prioridad de orden nacional la seguridad en nuestros destinos turísticos. Este tiene que ser un punto central en la agenda. Sí tenemos que cambiar la estrategia. Lo que hoy se está haciendo no funciona. En los últimos 10 años hemos triplicado el gasto en seguridad y, como lo han visto en las gráficas, la violencia ha seguido aumentando. Entonces tenemos un plan muy concreto, y lo que le quiero decir al sector turístico es que tengo clarísimo que este es un punto fundamental, una condición no suficiente, pero sí absolutamente necesaria para nuestros destinos turísticos. Concluyo, si me lo permiten, solamente enunciando los 5 grandes temas que engloban el proyecto de nuestra coalición. Primero, el tema del combate a la corrupción, dicho por el Foro Económico Mundial, el obstáculo número 1 para que haya más inversión productiva en nuestro país es justamente la corrupción, y es todo lo que hablábamos hace rato. El que aquí ha construido un hotel, tratado de abrir un restaurante, sabe lo que implica la corrupción en el camino. Segundo, el tema de la pobreza y la desigualdad. Como lo decía hace rato, no es ético que haya 10 millones de personas en el país, no en pobreza extrema. Tenemos que acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Tercero, acabar con la impunidad, vivir en un auténtico Estado de Derecho, que se cumpla la ley, que lo que reine sea la ley. Por supuesto, recuperar la paz y la tranquilidad. Y finalmente, crecimiento económico, pero crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos. Y si queremos crecimiento económico, no hay un mejor aliado que el sector turístico, porque además es un sector muy noble. Cuando el turista gasta un peso, ese peso va a la bolsa
del taxista, de la camarista, del mesero, del restaurantero, del hotelero, del artesano, del prestador de servicios. Es un recurso que se distribuye entre muchas personas en la sociedad y por eso estoy convencido, si queremos crecimiento económico, lo que tenemos que hacer es apoyar y apoyar con todo al sector turístico. Muchas gracias. Pues, señor candidato, bienvenido, Ricardo, a este Foro Nacional de Turismo que, como bien dijo Fernando Martín, pues lo que busca es efectivamente lograr que México aproveche completamente el potencial enorme y subaprovechado que tiene en el tema turístico. Y en ese aspecto creo yo que has hecho una presentación que en principio, permíteme felicitarte por haberte referido mayoritariamente al sector turístico y a cosas concretas que la gente quiere escuchar respecto de lo que se va a hacer o no en el caso del sector turístico. Eso yo creo que es un esfuerzo que se aprecia desde luego, y simplemente para convertir, como lo señalaba Silvia en el caso de tu antecesor en esta presentación, hacer esto más un diálogo. Yo quisiera profundizar sobre algunas cosas, también tratando de concretar más quizá en algunos cómo, ¿no?, que nos puedan dar más luz sobre cómo alcanzar lo que tú te propones. En primer lugar, ya mencionaste, creo que ha quedado claro, nosotros aportamos más al Producto Interno Bruto que el petróleo, que el sector primario, que la construcción, que el sector financiero. O sea, aportamos más nosotros al producto, y quizá por los bikinis y los gin and tonics el tema se ve muy trivial y muy frívolo, y es un asunto muy importante para el desarrollo. Ahora bien, ¿a dónde voy con esto? Es una prioridad. Entonces, si realmente aporta todo eso, es prioridad nacional, pero nos hemos negado a reconocerlo en los hechos. Y de eso quiero hablar, de eso quiero, y que nos des tu punto de vista. Primero, es una prioridad nacional para tu gobierno el turismo. Me gusta lo que he oído y me parece que por ahí va, pero hemos visto cómo en el tiempo, por ejemplo, cuando yo salí de la Secretaría éramos el 7º lugar en visitantes de sector turístico. 12 años después llegamos al lugar 15. Ahora ya volvimos al lugar 6º, qué bueno, pero esta ciclicidad a ninguna... Y yo lo que creo es que esto es por falta de institucionalidad. Y la institucionalidad se ha roto todos los días en el sector, y ahí van específicamente las preguntas para ver si tú estarías dispuesto a tomar decisiones que rompan ese punto muerto. Primero, el tema del CPTM. Qué bueno que pienses como lo has pensado, me parece que todos compartimos ese punto de vista, pero hay algo más atrás del CPTM. Cuando se puso el CPTM, se convenció a la industria de que los recursos derivados del derecho no inmigrantes serían todos para el CPTM, y hoy por hoy se reparten una gran cantidad de instituciones. Primer punto, ¿tú estarías de acuerdo en que el total de esos recursos puedan apoyar a la promoción turística, porque finalmente se obtienen de la presencia de los turistas? Segundo, si uno observa, a ti te tocó, yo creo, con Fernando, cuando andaban queriendo desaparecer la Secretaría, ¿no? Yo creo que le falta poco en términos, por ejemplo, de presupuesto. A mí no me tocó esa parte. No te tocó todo, pero a Fernando sí. Y bueno, lo que revela es que a veces esa prioridad no está tan clara. Y mi pregunta es, ¿habría posibilidad de contar con mayor presupuesto para las actividades de la Secretaría de Turismo? Y por último, un tema que a mí me parece importante explorar es la autonomía de gestión del Consejo de Promoción Turística. A mí me parece que si le damos autonomía de gestión, terminamos de tajo con los problemas y con las decisiones discrecionales. Con mucho gusto. Creo que tocaste 5 aspectos fundamentales, me voy uno por uno. A ver, el primero, eso de ver el turismo como una actividad trivial o hasta frívola, como tú decías, pues es no conocer el sector, por 2 razones. La primera
Porque la razón número uno por la que se viaja en nuestro país, y de eso dan cuenta todos los estudios que ustedes conocen, la número uno es integración familiar. La gente viaja fundamentalmente, me refiero por supuesto al turismo de placer, para estar más tiempo con su familia. Entonces, al contrario, lejos de ser una actividad frívola, es una actividad indispensable que permite el reencuentro en el núcleo familiar y eso aporta de manera importantísima a la estabilidad de un país. Segundo, el turismo tiene dos lados. El turismo no son solo los que viajan, sino los que viven del dinero que gastan los que viajan. ¿Qué tiene de frívolo el trabajo que hace un mesero, un restaurantero, una camarista, un hotelero, un prestador de servicios? Entonces, sé que en eso tú y yo coincidimos, debe verse más bien como una actividad que promueve la integración familiar, que genera 4 millones de empleos en el país, que representa prácticamente 9% del Producto Interno Bruto y que por lo tanto debe ser tratada como una prioridad nacional. Yo quiero ver qué otra secretaría del gobierno federal en su sector representa el 9% del Producto Interno Bruto del país. Segundo, a ver, el tema de la ciclicidad. No quiero entrar en demasiado detalle en esto, pero sí creo que hay que tener un poco de cuidado con esas cifras, porque también lo que ha habido son cambios de metodología. Y eso yo lo conozco muy bien porque yo fui subsecretario de Planeación, de mí dependía directamente todo el tema de la estadística. Traíamos una discusión con el Banco de México, que es quien contabiliza a los turistas fronterizos, no solamente porque no se estaban contabilizando los de la frontera sur, sino por la metodología que vía encuestas se estaba utilizando. Esa metodología cambió, o sea, tampoco creamos que de la noche a la mañana aumentamos 6 lugares de un día para otro. Tampoco es como que se duplicaron los hoteles en el país y ya no tienen cómo darse abasto aquí los… sí hay un tema también ahí de metodología que no hay que perder de vista. Tercero, el tema del CPTM, ese es un tema fundamental. Yo estoy absolutamente a favor de la autonomía de gestión del Consejo de Promoción Turística, porque ese recurso, hay que recordar el origen, se planteó muy bien, derecho de no inmigrante, se va a un consejo, ustedes, el sector, van a participar, van a estar en las decisiones, ese dinero se va a utilizar justamente para promover los destinos turísticos en el país y el problema es que empiezan a pasar los años y pues a los políticos se les empieza a antojar gastar ese dinero en otras cosas. Entonces, la única manera de cuidar que esos recursos sirvan a su propósito original es justamente dándole autonomía de gestión al Consejo de Promoción Turística y pues a mí me tocó pelear desde la Secretaría de Turismo justamente que ese recurso se utilizara exclusivamente para ello. Entonces, por supuesto que yo estaría en la mejor disposición de continuar con esa lucha. Y por último… decías que si es una prioridad, si se va o no a reflejar en el presupuesto. Yo digo que cualquier prioridad que no se refleje en el presupuesto pues es pura demagogia. Entonces pues claro que se tendría que reflejar en el presupuesto. Oh, muy bien, pues muy buenas noticias creo yo para el sector. Por otra parte, entrando ya a los aspectos sociales, no podemos ni debemos ignorar que en la actividad turística se presentan comúnmente contrastes totalmente indeseables, que incluso derivan en problemáticas sociales muy delicadas con jóvenes que no tienen una identidad clara respecto de por la influencia, digamos, del turismo en su actividad, en su crecimiento, en su educación y por falta de infraestructura. La realidad es que no va al mismo ritmo la inversión en infraestructura social que la inversión en infraestructura privada para la prestación de servicios turísticos. Ojalá nos pudieras comentar un poco con más detalle en qué aspectos podría centrar tu gobierno en caso de llegar a la presidencia de la República para poder lograr profundizar en esa inversión social tan necesaria en vivienda, en educación, en salud, en los destinos turísticos. Pareciera que en algunos casos ya hasta es indeseable que crezcan más, ¿no? Precisamente por eso. Primero, poner en el centro de la discusión el tema de la desigualdad. O sea,
ya en el mundo la desigualdad está llegando a niveles francamente insostenibles. Déjenme darles un dato. ¿Dónde habrá 60 personas? Yo creo que la mitad del bloque de acá deben ser más o menos 60 personas. Si estas 60 personas fueran las 60 personas más ricas de todo el mundo, dicen que se las haga buena, estas 60 personas tendrían la misma cantidad de dinero que la mitad de toda la población del mundo, es decir, que 3.600 millones de personas. Las 3.600 millones de personas más pobres tienen lo mismo que las 60 personas más ricas del mundo. En ese mundo tan desigual, México, de todos los países de la OCDE, como lo mencionaba, es ya el país más desigual. Eso no es sostenible, no es ético, no es moralmente aceptable, pero además no es sostenible. Cuando uno viaja a los destinos turísticos, digamos, el caso de los destinos de Quintana Roo, la zona de Cancún, es muy claro. Cuando uno platica con la gente de las colonias populares, pues claro que hay dolor, hay enojo, porque dicen, pues sí, estas playas son hermosísimas, nada más que nosotros no tenemos acceso a ellas. Y sí, en la zona turística los servicios están impecables, nada más que pónganse ustedes en los zapatos de la camarista que está haciendo el aseo en una recámara de lujo con todos los servicios y después en la noche llega a su casa y no tiene electricidad y no tiene agua potable, las calles están hechas pedazos. Entonces el desarrollo tiene que ser para todos y tenemos que poner en el centro de la discusión el tema de la desigualdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Distribuir muchísimo mejor, primer asunto, es decir, invertir en infraestructura social, agua, drenaje, electrificación, urbanización, calles en buen estado. Segundo, por supuesto, cambiar el modelo de política social que tenemos en el país, simplemente porque no ha funcionado. O sea, las estrategias ustedes en sus empresas las evalúan en función de sus resultados. Cuando una estrategia no da resultados, pues la replantean y la cambian. Por algún motivo en el gobierno no funciona así. Hace 20 años, en términos absolutos, 20 años, había menos pobres que hoy. Había 47 millones de pobres en México y hay 53 millones de pobres en términos absolutos. Entonces, cuando la estrategia no está funcionando, la tenemos que replantear. Y tercero, entender que adicional a la política social, no hay mejor política social que el empleo. Es decir, si ustedes le preguntan a una persona qué prefiere, una despensa, un apoyo o un trabajo bien pagado, 99 de cada 100 van a decir, quiero un trabajo bien pagado. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitar la inversión para que crezca la economía y se generen empleos mejor pagados. Y concluyo, sí tenemos que revisar el tema del salario mínimo en el país. Tenemos el salario mínimo más bajo prácticamente de toda América Latina. O sea, no estoy comparando con el salario mínimo de Estados Unidos o de Alemania o de Francia. Comparando el salario mínimo de México con el salario mínimo en América Latina, tenemos prácticamente el más bajo de toda la región. Entonces nosotros hemos planteado que en coordinación con el sector privado sí necesitamos aumentar el salario mínimo de manera gradual, de manera responsable, pero es algo que definitivamente no puede esperar. Muchas gracias. Ya una última cuestión. Van a ser dos en una, también yo me voy a aprovechar como Silvia para cerrar ya la etapa esta de preguntas y respuestas. Uno, tiende uno a ignorar tiendo yo mismo, todos los que hablamos de esto, tendemos a ignorar el turismo nacional, el turismo doméstico, y resulta que tendemos a ignorar el 80% del Producto Interno Turístico, que es precisamente derivado del turismo doméstico. Entonces yo simplemente, alguna idea que tuvieras, alguna propuesta interesante, alguna convocatoria que hicieras a todos los presentes a hacer soluciones de este tipo para que la gente de veras viaje más. Hay programas como este reciente que se ha hecho que son muy exitosos y que nos han dicho que efectivamente si les damos ciertas facilidades, si organizamos las cosas puede funcionar. Entonces eso sería lo primero. ¿Qué nos podría decir de turismo doméstico? Y segundo y último,
Has hablado mucho de coalición, los partidos a los que representas han hablado de eso. Y yo te diría, así como para cerrar, suponiendo que fuera el caso de que tú pudieras convocar a esa coalición que has mencionado, que ustedes quieren llegar, ¿podría ser posible que para despolitizar definitivamente el sector, por lo menos ya creáramos un consenso nacional, una coalición nacional de partidos en relación a la visión turística? Lo que nos hace falta es no estar yendo arriba y abajo con políticas que confunden a la inversión para crecer. Con mucho gusto. El primero, lo tengo muy claro, más del 80% del turismo en el país es el turismo que hacemos nosotros mismos los mexicanos y no el turismo que viene del exterior. Ahora, creo que no hay un dilema entre una y otra, no hay que optar entre un turismo y otro, son turismos altamente complementarios. Hay destinos, pues el caso concreto de Cancún, donde la proporción del turismo internacional es muy alta. Hay destinos que son fundamentalmente de turismo nacional. Entonces, creo que más que optar, lo que hay que hacer es entender que son complementarios. Lo segundo, por supuesto que el crecimiento económico, la estabilidad económica en el país es fundamental. Que otra vez, si la gente no tiene trabajo y no tiene dinero, pues lo primero que va a dejar de hacer es viajar. Entonces, si hay una crisis económica, los primeros que lo van a resentir son los de este sector. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado quién gana las elecciones para que no haya crisis económica, para que la economía siga creciendo. Porque yo aprecio a tu tocayo, pero el punto no es ese, el punto es que con ciertas ideas retrógradas de manejo económico, si se descompone la economía del país, pues lo primero que va a pasar es que este sector se descompondría. Ahora, salvado ese apunto, ahorita te digo. Segundo, el tema de la seguridad es fundamental porque buena parte del turismo doméstico es por tierra. Tercero, entender que es otro problema, que el tema del aeropuerto no es solo para los extranjeros. El tema del aeropuerto tiene que ver, de hecho, fundamentalmente, otra vez, con turismo doméstico. Cuarto, creo que hay que dar más facilidades a la gente para que trabajen más, entendiendo que para lo que la gente viaja fundamentalmente cuando no es de negocios el turismo, es justamente para la integración de su propia familia. Lo platicábamos en la Secretaría de Turismo, dar más facilidades en términos de ley federal del trabajo para que la gente pueda viajar más, porque si la gente viaja más, ganamos todos, gana la sociedad, ganan las familias, gana el sector, gana la gente que trabaja en el sector. Y por último, Óscar, estoy muy convencido de que sí necesitamos que los temas fundamentales en el país se despoliticen. Ahora lo platicábamos en la lógica del Consejo de Promoción Turística de México. Pues claro que lo ideal es que no nos estemos reinventando cada 6 años o cada que cambian al titular del Consejo. Yo estaría absolutamente a favor de un plan de largo plazo, acordado de manera colegiada entre las distintas fuerzas políticas. Pues termino como empecé. Primero, felicitándolas y felicitándolos, porque no se dedican a la industria de la frivolidad, se dedican a la industria que le da trabajo a 4 millones de personas, que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto. Quiero decirles que yo me siento muy orgulloso de ustedes y tengo mucho interés de poder trabajar de la mano con ustedes para que el sector crezca y para que le vaya bien a nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues otra vez agradecerle a Ricardo su disposición de estar aquí a sostener este diálogo y me voy a permitir hacer la última pregunta. El año que entra, como presidente de México, ¿aceptarías una invitación a venir al Foro Nacional de Turismo a ratificar tus compromisos? Sí, protesto.